Buenas tardes, agradecemos su presencia y agradecemos que nos sigan acompañando. Continuamos aquí en el Encuentro Internacional de Investigación y Formación Artística y para dar continuidad a nuestros conversatorios, continuamos con las intervenciones performáticas, proceso de investigación en obras y acciones. Y para esto contamos el día de hoy con la presencia del colectivo Tempo Escénico, con la obra Proceso Creativo de Rastros, Tejer una trenza. Para ello tenemos aquí la presencia en el podium de Adriana Bautista Jácome, que cuenta con estudios en actuación y dirección escénica en la UNAM. Se ha desempeñado como actriz, productora y facilitadora de talleres, así como en la función pública en el IMBAL y la UNAM. Ganadora del 17º concurso de cuento Mujeres en Vida, y menciones honoríficas por su labor cultural y artística con perspectiva de derechos humanos. A su vez, también contamos con la presencia de Laura Ruiz Mondragón, doctoranda en Teoría y Práctica de las Artes en la Universidad de Lille, Francia. Se ha desempeñado como bailarina, actriz, investigadora y docente de danza. Ha publicado artículos sobre estudios dancísticos en revistas de México, España y Brasil. Diseña y coordina los talleres de danza y escritura, principal laboratorio de su trabajo investigativo. Y vía remota contamos con la presencia de Gabriel Barajas Ponce, compositor musical egresado de la carrera de técnico en música en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec. Ha publicado 4 álbumes de música minimalista y ha compuesto música para cortometraje y danza contemporánea en México y en Portugal. Damos inicio al conversatorio, por favor. ¿Podemos poner el audio, por favor? La obra escénica inmersiva Rastros fue creada para intervenir el laberinto transmisible metro y medio del artista Juan Carlos Enríquez, dentro del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico CEX, de la Universidad Iberoamericana entre el 29 de abril y el 21 de mayo de 2022. Para la construcción de la pieza, cada creador indagó en sus propios procesos y los puso en diálogo con los procesos de los otros. La dramaturgia en haiku, la danza en un espacio reducido y la música minimalista se tejieron para que las personas que presenciaran la obra se sintieran inmersas dentro de la cabeza, de los recuerdos, de Ariadna, el personaje mítico que guió la creación. El diseño de iluminación y vestuario apuntaron al mismo objetivo: crear una experiencia más allá de lo anecdótico. Lo que presenta ahora el colectivo Tempo Escénico es un ejercicio de exploración de su propia memoria creativa, una reconstrucción del proceso y de sus diálogos. Buscan revelar las ideas, imágenes y recuerdos que les movieron durante la construcción de Rastros. La memoria no es un refugio. Ariadna lo sabe.
pero en este momento no lo recuerdo. Lo hará más tarde. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Irma Fuentes por todo el apoyo y por todo el armado de no solo del encuentro, sino también del espacio del seminario. Entonces, pues vamos a empezar. Para presentar nuestro trabajo, lo que hicimos fue tener una conversación entre quien hizo la música, Gabriel, Adriana, que estuvo en la dirección y en la dramaturgia de Rastros, de la obra de la que vamos a hablar, y yo, que estuve a cargo de la coreografía y de la danza. La idea de este conversatorio con algunas acciones es que se vaya dibujando la trenza que tuvimos durante el proceso creativo de la obra Rastros. Entonces empezamos con Gabriel, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Pues yo comencé con esa pregunta para Adriana, ¿no? ¿Cuál fue tu motor principal en todo el proceso de Rastro? ¿Cuál fue esa motivación que te mantuvo en la creación, en todo este proceso de Rastro? Hola, buenas tardes. Yo soy Adriana y lo ensayamos como diálogo, pero voy a leer porque hace tiempo que no me subo a un escenario y estoy un poco nerviosa. Mi motor principal fue crear una atmósfera, mi objetivo principal fue crear una atmósfera a partir del tejido de las palabras, la corporalidad, la luz y el sonido, además de indagar sobre la ficción y la memoria, pues me resulta estimulante abordar ambos temas desde la escritura y la dirección escénica. Laura, durante el proceso de creación trabajamos con un cierto método teatral de aproximación al personaje. ¿Cómo fue que trasladaste eso, historia, imágenes, emociones, a una partitura dancística? Cuando estábamos conversando sobre los personajes, sobre Ariadna, sobre el Minotauro, el laberinto, Teseo, todo esto, yo procuraba tomar imágenes muy concretas que pudiera pasar muy directamente al movimiento. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del enamoramiento entre Ariadna y Teseo, eso me sugería como unas manos que se acariciaban, y cuando empecé a explorar ese movimiento, hacer el movimiento me traía a la cabeza la imagen de muchos peces que pasan por todo el cuerpo. Entonces, a partir de eso empecé a construir esa danza, por ejemplo, ¿no? O sea, como algo muy concreto, lo pasé directamente al movimiento y eso después detonó otras imágenes. Gracias. Uh-huh. Para Gabriel. Gabriel, ¿qué te sucedió como creador en el transcurso del proceso, desde las primeras notas que estableciste hasta las finales? Bueno, en este proceso creativo lo que me sucedió fue que empecé a conectar mi música con el texto y los movimientos dancísticos justo a modo de una trenza, como si los fuese tejiendo, Entonces todo mi proceso creativo fue trabajarlo así, ir tejiendo mi música con el texto y con los movimientos, ir variándole así, a manera que se hiciera, se integrara todo, ¿no? Y también creo que como músico creativo es muy importante tener este tipo de oportunidades en las que desarrollamos un dinamismo en nuestro proyecto creativo. Le pregunto a Adriana, ¿puedes hablarnos un poco sobre cómo fue tu proceso desde la dirección y la dramaturgia? Sí, Gabriel. Ambos procesos estuvieron acotados porque surgieron a partir de un espacio físico determinado, en este caso el laberinto de paredes acrílicas. Sin embargo, ese límite me lo tomé como un reto creativo. Respecto a la escritura, decidí que la estructura fuera en haikus por su brevedad y capacidad evocativa más que anecdótica. Desde el principio imaginé las palabras como parte de la atmósfera, pero también como el embrión creativo de las partituras dancísticas y musicales.
Respecto al proceso de dirección, procuré tener un proceso dialógico con todas y todos los creadores, más que dar pautas técnicas. Por eso me dediqué a buscar y elegir referentes sobre el mito de Ariadna. Textos, partituras dancísticas, música, iluminación, vestuario, de todo, para poder aportar material de creación. Pues pienso que el proceso creativo es sobre todo un proceso de reelaboración, y lo que disfruto de él es ver la marca o firma personal de cada persona creadora, observar la realización de un cierto deseo de autoría de cada uno una. Gracias. Y sí, en verdad Adriana nos puso a leer y a ver y sabe, tiene como 1000 referencias de todo. Este es el laberinto que intervenimos en el SEX. Es la obra transitable del artista Juan Carlos Enríquez y originalmente está hecho para que la transiten 2 personas simultáneamente, tiene 2 caminos y las paredes tal vez no se aprecian mucho porque son transparentes, son de acrílico y pues el reto de la obra era habitar este espacio, intervenirlo, pero sin modificarlo. O sea, no podíamos quitar paredes ni poner paredes, sino que teníamos pues ya este juego, estas reglas del juego puestas para empezar a jugarlas. Gabriel, ¿qué te pasó la primera vez que transitaste el laberinto? Pues la primera vez que lo transité, bueno, tengo que hablar más bien en cuanto lo vi. En cuanto lo vi, me percaté que su principal característica es que es transparente, muy parecido a esta pared transparente que en las farmacias, en las tiendas, en centros comerciales, en la pandemia, los ponían, ¿no? Los ponen en algunos lugares todavía. Y creo que de ahí parte un poquito, ¿no? La idea del nombre de la obra, metro y medio, de la pieza. Y otra impresión que tuve así de inmediato fue que el laberinto es para 2 personas, como dices, y uno entra por la derecha, otro por la izquierda. Un lado es mucho más luminoso que el otro es más sombrío, como que te sumerge un poquito, se siente pesada ese transitar del lado que es más oscuro y el otro más luminoso. Fueron como las primeras impresiones que tuve, así de manera inmediata. Gracias. Pues vamos a presentar el texto que escribió Adriana para comenzar el proceso, que justo es un texto en haikus. Y yo les voy a mostrar un poquito la exploración que tuve a partir de este primer texto y a partir de la primera entrega que nos hizo Gabriel de las primeras ideas de la música, pero al ratito Gabriel les va a garabatear ahí un poquito de la música. Bueno, este texto lo escribí inmediatamente después de visitar la instalación. Me sentí como en cierto estado anímico y primero escribí como una especie de, pues sí, como fragmentos a manera de obra dramática, pero luego me di cuenta de que eso no iba a funcionar, ¿no? Como para la finalidad que yo quería, y fue que decidí empezar a estructurarlo en haikus. Y el primer, bueno, no fue borrador porque en realidad ya se quedó así, es este que voy a leer. Bajas del barco. La raíz de un destino sigue tus pasos. Vence y vuelve. Llévate esta hebra. Ten la espada. Triunfal, no vuelves. Te desvaneces entre aquellas aguas. Los restos laten. Sus fisuras respiran, tiento su musgo, canto a la pared, busco a tu espectro, las grietas duermen, guardan silencio, nos han olvidado, no brota el poema.
Cuando yo escucho estos haikus, y más bien los leo y los escucho, y hablando con todo el equipo sobre lluvias de ideas que me aventaban sobre cómo se imaginaban la música, empecé a garabatear, pero no encontraba como la tonalidad, hasta que se me ocurrió un tono que siempre me ha parecido nostálgico. Mm, entonces, es do menor. Entonces comencé a garabatear sobre do menor. Voy a poner la cámara hacia piano. Y garabateaba esto, me acuerdo mucho. Gracias, Gabriel. Sí, entonces, garabateando así, fue más para crear un ambiente, ¿no? Así, sin una melodía tal vez clara, ¿no? Diseñando solo el ambiente, diseñando solo tal vez un paisaje, ¿no? Sonoro, con el puro piano. Entonces, este garabateo, por llamarlo de alguna forma, me ayudó mucho también para la segunda parte y parte casi final, ¿no? El falso final que tiene la pieza musical de Rastros. Yo empiezo ya a meter más cosas, además del piano, chelos, me acuerdo que tiene una melódica por ahí que va guiando, ¿no? Que va, digamos, la intensidad de este falso final, percusiones, etcétera. Pero me faltaba un elemento, me faltaba el laberinto, ¿no? Al final estábamos interviniendo en el laberinto, pero yo pensaba que también el laberinto tenía que participar. Y bueno, el laberinto es transparente, pareciese que son cristales. Entonces yo dije, ¿qué manera puede intervenir o de qué manera puede sonar un cristal sin tener la intervención, ¿no? De otro agente? Porque no suenan por sí solos. Me imaginé cuál sería su sonido del cristal. Y bueno, se me ocurrió que tal vez fuese de sentimiento de desesperación y de lamento. Y también entonces me llevó a dibujar un coro, un coro lamentoso, un coro desesperado, detrás de todos los instrumentos musicales. Gracias, Gabriel. De nada. Nada más me gustaría agregar que a partir de esta primera propuesta de Gabriel, lo que yo estaba explorando eran los movimientos internos. Yo ya sabía que no me podía desplazar mucho en el espacio, entonces busqué empezar a componer desde mi lugar y más bien explorar justo estos peces que les platicaba por fuera, los empecé a explorar por dentro. Y Laura, ¿cómo fue que hiciste las transiciones de una danza a otra? ¿Cómo lograste hacer ese vínculo? Algo interesante del proceso es que cada quien estaba trabajando desde sus lenguajes, ¿no? O sea, Gabriel desde la música, Adriana desde el teatro, la dramaturgia, la dirección, y yo desde la danza. Y justo a partir de la lógica del texto de haiku, que era una lógica fragmentada, que a pesar de que cuando lo platicábamos había la anécdota, en el texto no es evidente. Entonces,
desde el principio yo convine conmigo misma en que no iba a haber una lógica narrativa anecdótica, sino iba a trabajar desde las imágenes y desde una coherencia más bien en el cuerpo. Y algo que fue decisivo para las transiciones, pues justo fue tener el trabajo de Gabriel, la música, que a pesar de que no estaba terminada, porque no fue que Gabriel hiciera toda la pieza y luego nos la pasara y montáramos sobre la música, sino que íbamos trabajando todos en esta trenza, sí fue muy importante poder montarme en la propuesta de Gabriel y a partir de ahí encontrar esas lógicas. Queremos presentarles también otro fragmentito de una danza que se construyó a partir de la reiteración de los recuerdos de Ariadna, que igual ahorita si quiere Adriana comentarnos sobre esa idea, y que yo en lo particular, bueno, en diálogo con Adriana, quedamos en que iba a ser una danza que se iba armando. Entonces la compuse a partir de la acumulación de movimientos, 1 más 1 y luego regresaba, 1 más 1 más 1 y regresaba, porque la idea era que era esta memoria que se reconstruye, pero tiene que regresar al principio para terminar de armarse. ¿Quieres hablarnos de eso? Sí, bueno, después de los haikus, justo como que ahondo en la idea del loop. Y ahora voy a leer la tercera parte para la exploración de la danza. En cada vuelta se enreda un poco más el ovillo. Son mis pies vagos, a pesar de la niebla, quienes encuentran esos caminos que recorrimos como una gran llama. Mientras dormía, tu nave surcaba de nuevo en el mar. Mientras dormía, devenías de nuevo en ola de mar. Justamente esto que comentaba Laura se complementa con lo que voy a leer a continuación. De mi primera visita al laberinto, recuerdo lo significativo que fue volver a tener la experiencia de habitar un espacio escénico, luego de meses de encierro por la pandemia. Y sobre el propósito creativo, recuerdo que mi atención se enfocó inmediatamente en la tensión atmosférica del espacio. En cuanto entré, decidí que trabajaría sobre ella. La tomaría como un lienzo sobre el que trazaría un drama sobre el abandono. En este caso, el abandono de Ariadna. Y ese fue el eje temático que tomé para la creación del texto. Aunque durante mi proceso de dirección cobró más fuerza la temática de la memoria como generadora de ficciones. Justo toda la construcción, bueno, primero la construcción del texto y después de la dirección escénica, se enfocaron en esta Ariadna que regresa al laberinto, ¿no? Regresa buscando una pieza, tratando de entender qué fue lo que no funcionó, ¿no? ¿Por qué Teseo la abandonó? Y a continuación voy a leer un texto que había escrito para la última parte, pero al final tuve que modificar totalmente, porque al final la disposición escénica pues no nos permitía que solamente hubiera un espectador por función. Tuvimos que incorporar a más personas, pero bueno, este texto estaba creado justo a partir de la intención de crear una intimidad entre dos. Es para ti. Ella la dejó para ti. Tómala. Sosténla bien. Siente su tacto. Camina con ella.
Confía. Nadie conoce este lugar como ella. Sin saber cómo, siempre logra encontrar la salida. Vuelve pensando que encontrará la pieza que le falta a la historia. No siempre hay porqués. A veces la gente simplemente se va. Ella también se ha ido. Tal vez alguien la busca a ella. ¿Tú buscas a alguien? ¿O eres quien se ha ido? ¿O ambas? Gracias. Bueno, gracias. Justo en la pieza teníamos una parte en la que invitamos a un espectador a recorrer una parte del laberinto, y esta parte fue imprevisible porque justo dependíamos de la reacción de la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿tu nombre? Vianey tomó la cuerda, jugó poquito y la soltó, y después Ignacio aceptó el juego, pero tal vez porque escuchó a Adriana, ¿no? Y ahorita fue curioso que se supone que yo era la que guiaba, pero en realidad él terminó avisándome que me iba a tropezar con el micrófono, ¿no? Entonces, pues dentro de la pieza esta parte de incluir a alguien fue un reto. Hubo de todo, ¿no? Quien se iba para donde no tenía que irse, quien me seguía y yo ya tenía que dejarlo ahí, pero bueno, fue como una parte de otra capa que tenía la pieza de complejidad. Sí, y justo porque queríamos trabajar sobre la idea del abandono, ¿no? Que las personas que espectaran también lo sintieran, pero nos dimos cuenta de que había diferentes grados de angustia, y entonces al final, en las últimas funciones ya decidimos modificarlo para un trazo más convencional, ¿no? Para facilitarle la vida a las personas que accedieran a participar. Y bueno, ahora vamos a presentar un video con la versión final del último texto que sustituye al que leí. Y la música, obvio, es de Gabriel. Ariadna regresa convencida de que encontrará la pieza que le falta a la historia, pero es ella quien al irse deja piezas suyas en este lugar. Mientras dormía, tu nave surcaba de nuevo en el mar. Mientras dormía, te venías de nuevo en ola de mar. Memoria es el lugar donde la historia se repasa, se edita, se traduce, se restaura. Es una ficción que a veces sana. Es una ficción. Ariadna lo sabe. Ahora lo recuerda. Muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo a los integrantes de Tempo Escénico, del colectivo Tempo Escénico, por habernos compartido todo lo que fue este proceso de investigación, de creación y toda la parte de formación artística que tuvieron que ir, de las multidisciplinas que tuvieron que ir integrando y, como ellos mismos dicen, tejiendo esta trenza. No sé si a alguno de ustedes les gustaría hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a los invitados, con respecto a sus procesos, a cómo fue la integración de la obra, cómo integraron la música, alguna pregunta que tengan que hacerles.
Bueno, en este caso a mí sí me gustaría preguntar una cuestión específica. ¿Por qué tomaron la mitología? ¿Por qué partieron de la mitología, Adriana? Bueno, en realidad el tema estaba también acotado por el proyecto original que se llama La Casa de Ariadna. Entonces, pues sí, realmente era parte de, digamos, de las reglas de la creación de este proyecto en específico. Ahora, si bien es cierto que el proyecto no nos obligaba, ¿no?, a tener una visión, pues muy ceñida o ceñida a la historia, a mí lo que me pasó fue que sí decidí trabajar sobre el personaje de Ariadna por lo que les comentaba, ¿no? O sea, primero sí iba predispuesta a la primera vez que fui a mi visita por el nombre, ¿no? Eso ya, o sea, como que Ariadna es un personaje que a mí me hace mucho sentido, ¿no? Siento que tiene muchas capas. Pero pues ya que estuve en el espacio, o sea, sentí que definitivamente quería trabajar sobre algo nostálgico, ¿no? Y pues pensé, bueno, Ariadna, la nostalgia, el abandono, ¿no? En realidad ese fue el vínculo, por lo que nos decidimos ya después a trabajar más sobre la ruta del abandono de Teseo a Ariadna. Perfecto, muy bien. ¿Alguien gusta hacer alguna otra pregunta? A ver, por favor. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Mencionabas mucho sobre la palabra habitar y transitar. ¿Tú cómo es que percibes esto para la obra en específico? Disculpa, ¿la pregunta es para Laura o para mí? ¿Para las dos? Pues ahorita estaba acordándome de la primera vez que entramos a explorar justo el espacio, ya no como visitantes, sino como ya en el ensayo. Y para mí fue, no sé si es la palabra, pero me viene la palabra como auscultar el espacio, ¿no? O sea, como me ponía en un lugar, había pasillos que eran más estrechos que otros, por ejemplo, había rincones. Bueno, eso como desde la corporalidad, ¿no? Y una vez que ya estuvo montada la partitura de acciones y de movimientos, para mí habitar el espacio se convirtió en... hablábamos de esto, que queríamos que cuando entraran las personas espectadoras encontraran a esta Ariadna dándole vueltas al laberinto que ya se sabe y que ha estado recorriendo años. Entonces se convirtió en eso, en mi casa. Ajá. Y yo lo viví desde un sentido, pues sí, como un referente para la creación, porque lo que yo quería era que las personas que entraran al laberinto, o sea, que espectaran la obra, o sea, justo no solo fueran espectadores, sino que se sintieran parte, ¿no?, de una especie de, pues sí, va a sonar un poco, pero parte de uno de los recuerdos que estaba recreando Ariadna. Entonces, en ese sentido, me interesaba que no solamente visualmente fuera llamativo o interesante, sino que tuvieran la sensación de ser parte del espacio escénico. Entonces, el habitar yo lo exploré durante el proceso con esa intención. Hola, buenas tardes. Yo les quiero preguntar, ¿cómo fue la experiencia de intervenir una pieza artística terminada? Porque, bueno, poniendo un poquito en contexto, Metro y Medio es una pieza terminada y eso, la idea era usarla como una pieza y no como una escenografía, ¿no? Bueno, yo trabajo en ese lugar y tuve la suerte de estar cerca del proyecto, entonces me gustaría escuchar cómo fue, porque creo que nunca
lo platicamos y bueno, no está de más ponerlo aquí con todas y todos. Gracias. Bueno, o Gabriel, o bueno, si quieren brevemente responder. Sí. Pues es que hace poco platicábamos justo sobre eso, ¿no? Y para mí fue muy estimulante, en realidad, tener límites, ¿no? O sea, como que me retó creativamente a pensar cómo voy a construir aquí algo escénico que no sea un monólogo. Entonces, en lo primero que pensé fue en eso, en deconstruir, ¿no? Ya sé que la palabra está muy manoseada, ¿no? Pero deconstruir como en imágenes, ¿no? Y en imágenes muy breves. Es decir, a mí lo que me hizo fue pensar en el espacio acotado tiene que ser más bien como la masita de la creación, ¿no? Más que una limitante, tengo que pensar en cómo integrarlo todo para no invadirlo, para no jugar contra él o para no acomodarme en él. Entonces, para mí fue un proceso creativo muy rico, muy lleno de retos. De pronto se asustaba, o sea, la primera vez que pensé voy a dirigir algo en lo que las personas van a llegar a sentarse, ¿no? Que a mí es como, generalmente como espectadora veo el teatro, ¿no? Me gusta llegar, sentarme y ver algo, ¿no? Entonces, pues yo lo viví de manera gozosa. Gracias. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Gabriel con respecto a la música, porque hablabas, Gabriel, de la resonancia de los acrílicos. Entonces, ¿cómo fue construir precisamente la música con esta resonancia, con estos sonidos que emitía propiamente el acrílico durante la intervención como tal de la obra? Bueno, creo que tu pregunta también se conecta un poquito con la anterior, ¿no? El estar acotados, pues ayuda mucho porque no era tanto así como integrar nuestra obra, sino más bien era integrarnos nosotros a la pieza terminada, era integrar nuestro trabajo a la pieza terminada y no como una escenografía. Partiendo de ahí, fue profundizar mucho, estar pensando en cómo es ese sonido, ¿no? Incluso hubo veces que ponía mi oído así en alguna ventana o en algún igual acrílico que por ahí entraba. Entonces el proceso fue así, fue muy detallado en eso, fue un proceso de encontrar, más bien de buscar hasta intentar encontrar lo que a mi perspectiva fuese, cómo sonaría un acrílico. Así fue el proceso. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos De alguna nada. pregunta más del público? Bueno, pues yo creo que con esta última pregunta, este último comentario, ¿quieren hacer algún comentario adicional, chicas? Para cerrar. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos invitaron. Gracias, Laura. Muchas gracias, Larisa. Y también sí es importante mencionar que, bueno, ya lo mencionamos, pero sí reiterar que esta obra es parte de una trilogía que se presentó en el Centro de Exploración y Pensamiento Artístico de la Ibero, y cada una de las obras fue distinta a la otra, ¿no? Entonces, tal vez nos lo vamos a presentar y pues ya les estaremos invitando. Comercial, sí, pero muchas gracias por todo. Sí, hay que seguirlos en redes para las próximas presentaciones. Pues nuevamente agradecemos a las invitadas. ¿Hay otra pregunta? Perdón. Termina, cierra y la invitación para el taller. Sí, claro. Bueno, pues agradecemos nuevamente al colectivo Tempo Escénico por su tiempo, por su performance. Muchas gracias, muchas felicidades. Y muchas gracias nuevamente a las autoridades del CENIDIAP y a todos los organizadores, al comité organizador por este evento. Continuamos y los invitamos a continuar con todas las actividades que tenemos proyectadas. Posteriormente se va a llevar a cabo un taller, esperamos que ahí nos acompañen, con Adrián Asdrúbal, para que por favor nos
continúen siguiendo en este programa y en este encuentro. Todavía tenemos actividades todo el día de mañana. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Les comento nada más que el taller será Gobierno de México.